Bueno, vamos a realizar este video didáctico para la materia de gerencia, ¿verdad? Y vamos a trabajar con una perspectiva analítica de de las teorías y los paradigmas del management y la gerencia que se dan con dos autores fundamentales de principios del siglo XX, que en este caso sería Frederick Taylor y Henry Fayol, ambos malamente considerados padres de la administración científica o de la gerencia. En verdad quiero decirles que esto es una triquiñuela de carácter histórico que se ha venido corriendo a través de los años, porque si bien es cierto, ambos autores, Taylor que era norteamericano y Henry Fayol que era francés, escribieron sobre un mismo objeto de estudio, que en este caso es la empresa y la gerencia de la empresa o la administración de la empresa, o dicho en términos de Taylor, el management de la empresa, ¿verdad? Eh, sus propuestas teóricas, los hallazgos a los que llegaron sus investigaciones y sus motivaciones incluso para la realización de sus trabajos y estrictamente las fechas en que fueron realizados y presentados en sus libros y en sus obras fueron completamente distintos. El hecho que se le diga que son padres de la administración no significa que son lo mismo ni que llegaron a las mismas conclusiones. Lo único que tienen en común estos dos autores es que ambos están escribiendo a principios del siglo XX y que ambos están escribiendo sobre la gerencia y la administración o sobre el management, como dice el norteamericano Taylor, y cómo lograr que la empresa funcione mejor. Eso es lo único que podríamos decir que, que son semejantes. Pero del resto no hay tal semejanza porque las teorías y las formas en que construyen estas teorías es completamente distinta. En el caso de Taylor, eh, Taylor es una figura fascinante. Como le dije, él nació en Filadelfia, en los Estados Unidos, y desarrolló todo su trabajo en fábricas características de eh, el momento histórico en el que estaba viviendo. Él eh, argumenta que el trabajo que había que, quizás el primer elemento fundamental allí es que él argumenta que el dueño de la fábrica no es la persona que tenga las mayores competencias para llevar la fábrica al éxito y para aumentar la productividad del trabajo. No. Él dice que la manera como estos dueños o capataces, porque habían capataces, la figura no es exactamente la figura del gerente, sino una suerte de management que es como un capataz, bastante rústico, bastante alejado de lo que va a ser el gerente sofisticado del siglo XXI o de finales del siglo XX. Este capataz, voy a preferir en este video llamarlo así, eh, tenía poco conocimiento de cómo incentivar a los trabajadores y más bien utilizaba mecanismos hostiles de fuerza, de amenazas, para que estas trabajadoras y trabajadores pudieran funcionar bien, ¿verdad? Había mucho personal femenino, por eso hago la diferencia entre varones y hembras, ¿verdad? Y eh, básicamente él, Taylor propone sacar a la figura del dueño de la fábrica
y de estos capataces empíricos y colocar la figura de un manager, de una suerte de gerente, que él no lo llama gerente sino manager y que va a tener una connotación distinta ese manager con lo que va a decir Fayol. Fayol habla de, perfila otro tipo de manager y perfila un elemento fundamental que es que él separa, Fayol separa y crea la idea de que una cosa es administrar y otra cosa es gerencia. Pero siguiendo con Taylor, tenemos que Taylor dice que hay un manejo ordinario, una suerte de, dentro de la fábrica, una suerte de acción guiada por el empirismo, por la experiencia y no por el razonamiento científico. Y ese razonamiento científico va a responder a eso que se conoce como la ciencia de su tiempo y de su época, que es la ciencia moderna. Esa ciencia moderna caracterizada por la universalidad y por la matematización de los espacios y por el uso de los elementos de carácter sistémico y científico. Y por supuesto, entonces, eh, Taylor va a convertir la fábrica en una suerte de primera experiencia de laboratorio y comienza a hacer una suerte de pruebas con respecto a ciertos elementos, como por ejemplo las condiciones físicas del trabajador. Él se da cuenta que habían algunas tareas para las cuales las características físicas de algunos trabajadores eran más convenientes que otras. Por ejemplo, se daba cuenta que las personas que tenían una baja estatura tenían más fuerza física que los que tenían una alta estatura. Por lo tanto, él iba tomando notas y generando una suerte de conclusiones primigenias a cada paso de sus observaciones científicas y iba estructurando una suerte de, de análisis científico a la luz de sus eh, observaciones que también eran científicas. Taylor eh, argumenta que lo que había dentro de esas fábricas era tal cosa como un manejo ordinario y que ese manejo ordinario por parte de este capataz y por parte de estos obreros, sencillamente lo que buscaba era prácticamente la buena voluntad de estos obreros, pero que no había una verdadera guía, que no había una orientación, que no había una suerte de análisis de cuál era la relación del mejor trabajador o del trabajador que tuviera las capacidades y las competencias necesarias a la luz de cada una de las tareas. Y que el inversionista o el dueño de la fábrica, por su falta de conocimiento científico, no tenía tampoco él las capacidades para poner y para colocar a los trabajadores correctos para que realizaran la tarea correcta de acuerdo al tipo de tarea y de acuerdo a la capacidad de cada trabajador. Es decir, que había una suerte de empirismo y de falseamiento de, de las órdenes que impedían que la empresa lograra mayores índices de productividad, de que las tareas se hicieran más rápido y con menos costo. Es decir, que impedían un incremento de la eficacia y de la eficiencia y que por lo tanto eso traía como consecuencia una baja de la productividad de la fábrica. Y entonces él sale de la fábrica y dice, Taylor, que en la medida en que una fábrica tuviese baja productividad, eso era extensivo al resto de la fábrica. Que esa forma de hacer, de
dar órdenes, de comprender la empresa. Eso iba a traer como consecuencia no solamente una baja productividad en esa fábrica, sino en todas las fábricas de la zona, porque al final todos esos trabajadores que estaban en una fábrica por una u otra vía, pues se relacionaban, porque todos vivían y eran de la misma zona. Frente a eso, la solución que, que otorga Taylor es el management científico. En el management científico, él propone la creación de un manager o de un capataz con conocimientos específicos científicos para poder hacer que esas fábricas pasaran de un estado de baja productividad a alta productividad. Por lo tanto, el cambio en Taylor es pasar de la fase de baja productividad a la fase de alta productividad. Y que eso, análogamente a la perspectiva anterior, donde decía que de la pobreza de una empresa o de una fábrica podía salir la pobreza de todo el condado, de todo el estado y de todo el país, análogamente, Taylor argumenta que el aumento de la productividad en el desarrollo de la tarea de una fábrica podía hacerse extensivo a la zona, al estado, al condado y a la nación. Y que salir del subdesarrollo, lo está diciendo él a principios del siglo XX, frase que me parece fascinante, era una consecuencia de esta improductividad endógena y que había, en consecuencia, que aplicar un conjunto de leyes científicas para salir de la baja productividad y, en consecuencia, de la pobreza nacional. Él termina diciendo que la baja productividad traería pobreza a los Estados Unidos. Y así es. El cambio, entonces, para Taylor, radica en, primero, colocar un capaz que fuera entrenado en el campo de la observación científica y esa observación científica llevarla a la fábrica. Por primera vez en el siglo XX, una fábrica deja de ser un lugar donde se produce un bien o servicio para obtener una renta y se convierte en un laboratorio, una aproximación a un laboratorio científico donde hay observación científica, donde hay pruebas y tiempo, en función del tiempo, el movimiento, las condiciones físicas de los trabajadores. Hay que tener, hay que estar completamente claro que las condiciones a las que se va a referir Taylor son las condiciones físicas. Para Taylor, las condiciones psicológicas, mentales, interiores, se quedaron en el buen trato. Quien hace ese análisis posteriormente va a ser el humano, que sí se va a preocupar grandemente de lo que son las condiciones interiores. De hecho, Elton Mayo descubre las interioridades humanas y las lleva al campo de la gerencia. Por eso él crea la teoría de las motivaciones con el experimento. Pero eso es motivo de otro video. Y se produce, en el caso de Taylor, entonces se va a producir ese cambio maravilloso de pasar del management ordinario al manejo científico de la fábrica. Y él llega a producir 4 leyes, leyes universales, verificables, medibles y aplicables en cualquier fábrica, no solo de los Estados Unidos, sino del planeta. Ahí es su condición canónica y universal de ley científica para el campo del management, donde dice, bueno, que hay que estudiar la tarea, que hay que estudiar las condiciones físicas del trabajador, que los managers deben saber dar las instrucciones para que el obrero haga la tarea
y que hay que medir la productividad en cada tarea que se esté haciendo de acuerdo a las condiciones del trabajador, que debe ser orientado de buena manera para que lo haga de acuerdo a cómo piensa el manager, que es el científico. Y allí se genera una suerte de separabilidad dentro de la fábrica, donde los managers van a pensar la tarea, la diseñan, la piensan y supervisan la ejecución de esa tarea por parte de los obreros, y los obreros ejecutan la tarea de acuerdo a la orden dada. Esto tiene que tener como consecuencia necesariamente mayor eficacia, es decir, que se logren las tareas, mayor eficiencia, es decir, que haya productividad, que bajen los costos y que suban los ingresos, que aumenten los mercados y que los productos estén bien hechos, que la cantidad de desperdicio disminuya. Allí entonces se han aplicado las 4 leyes del management científico utilizado por Taylor. Esto es a grosso modo la propuesta de cambio que Frederick Taylor realizó a principios del siglo XX para las fábricas. Y es el preludio. Ese manager con conocimiento científico va a ser el preludio del gerente del siglo XX y del siglo XXI. Los conceptos y las teorías van evolucionando. Luego, Fayol, aquí hay, fíjense que la cronología de las principales publicaciones de Frederick Taylor en Estados Unidos es variada, ¿verdad? Tiene, en el año 1895, él publica A Page Rate System, que es una obra donde propuso por primera vez unir el salario a la producción, es decir, el pago por pieza. Así los obreros se verían incentivados a producir más rápido y mayor cantidad de piezas, porque eso traería como consecuencia que sus ingresos iban a aumentar. En 1903 propone el Shop Management, donde centró la gestión del taller y la organización en el trabajo operativo. Es el cambio del trabajo empírico al trabajo científico. Y luego su obra cumbre, donde está planteando estas 4 leyes científicas que se llaman The Principles of Scientific Management, o sea, los principios del el manejo. No es administración, es tampoco es la gerencia, es el management, o sea, la forma de operar científico. Es su obra maestra y expone la filosofía completa del management como resultado de la ciencia moderna. Eso ocurre en 1911. Las dimensiones más importantes de esto es productividad, calidad y costos. En la productividad propone un aumento masivo de unidades producidas por hora. Y el resultado negativo de este tipo de trabajo con una tecnología baja, porque acuérdense que a principios del siglo XX, pues por supuesto la tecnología no era la misma tecnología que tenemos ahora en el siglo XXI, el trabajo va a ser monótono y deshumanizante, lo cual va a ser un óbice para esta propuesta del management taylorista. En cuanto a la calidad, se maneja la estandarización, todos los productos serían iguales y el resultado negativo sería una alta rotación del personal, porque el obrero caía en una total monotonía, se aburría y se quemaba de estar realizando este tipo de trabajos tan repetitivos. Y desde el punto de vista de los costos hay unos logros positivos, porque hay una reducción de precios permitiendo el consumo de masa, se han ampliado los mercados, se están modificando los tipos de productos,
se está poniendo la mirada fuera de la fábrica y se están dando cuenta que los mercados son importantes para ver qué y cómo y cuándo se va a producir. En el caso de los resultados negativos, pues el surgimiento de los conflictos sindicales, que fueron, los sindicatos tomaron fuerza a principios del siglo XX para el control del ritmo del trabajo. Esto es en términos generales el entorno que, que caracterizaba estas empresas en principios del siglo XX en los Estados Unidos y en Europa también. Ahora vamos a mirar un poco el, el, el trabajo hecho por el francés Henry Fayol. Fayol, por supuesto, plantea la gerencia y el manejo de otra manera. Fayol es uno de los autores fundamentales en lo que va a ser toda esta propuesta gerencial para principios del siglo XX y para lo que va a ser el siglo XX y el XXI. Fayol es como un perfume poderoso que viene en un frasco pequeño, está encriptada ya en esa teoría muchísimos elementos que se van a ir desarrollando después posteriormente con cada pensador y con cada autor, porque Fayol es brutal. Realmente el alcance de su obra es titánica. No solamente presenta una teoría universal y maravillosa, sino con unos rasgos de epistemología bien hechos, su construcción teórica es soberbia. Y la manera como va conduciendo el análisis, que además no lo desprende de su propia experiencia como hombre de negocios y como hombre, como empresario acaudalado, es realmente una verdadera y poderosa clase de epistemología de la administración y la gerencia. Es el primero que separa el concepto de administración del concepto de gerencia y lo crea. Él crea lo que el concepto de gerencia en su obra. Realmente con Fayol hay que hacerle un video a él sublime. Sin embargo, vamos a referirnos a él diciendo que él habla de una empresa, él dice que la fábrica, o él le llama empresa, tiene dos cuerpos, un cuerpo material y un cuerpo social. Que el cuerpo material son las cosas, los activos fijos, los activos de la empresa, la parte inmaterial de la empresa, y que el cuerpo social son las personas. Y ahí les da tratamiento completamente distinto, porque revela que ambos cuerpos no pueden ser tratados de la misma manera, porque la naturaleza de ambos cuerpos es distinta. Una cosa son las personas, ¿verdad? Que sienten, piensan y tienen y son humanos. Y otra cosa son las cosas. Como dijo y como acabo de decir, otra cosa son las cosas. Es decir, que la parte inmaterial e inanimada no podía ser considerada de la misma manera. Por lo tanto, él asevera que en una empresa o que en una fábrica hay 6 funciones esenciales. La función técnica, que tiene que ver con el trabajo que se hace en la fábrica, lo que produce el bien o servicio que se va a comercializar. Tiene una función técnica, que esa es la función técnica. Luego tiene una función contable, que es llevar adelante los registros contables de la empresa. Tienen una función financiera, que es la búsqueda de la gerencia de los capitales. Eso está dicho en propias palabras de él. Es la función de seguridad, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo, cómo esta función de seguridad se le da seguridad a los dos cuerpos, al cuerpo material y al cuerpo social. Y luego la función administrativa. Esa función administrativa él la desprende del resto de las funciones, porque dice que la función administrativa solo obra en el cuerpo social de la empresa.
Es decir, que todas las demás funciones, la financiera, la contable, la de mercadeo, la técnica, obran sobre la totalidad de la organización, es decir, sobre el cuerpo material y el cuerpo social, pero que la función administrativa solamente va a desarrollarse en función del personal. Y allí hace una división y define aquí lo que va a ser para él esta función administrativa que nosotros posteriormente se va a llamar administración y que en casi todos los libros del siglo XX va a aparecer como el proceso. El proceso administrativo. Toda esa idea del proceso administrativo que vamos a estar viendo en todos los libros del siglo XX derivan de esta idea de Fayol, donde él dice que la administración es prever el futuro, ya está hablando de escenarios, ya está hablando de perspectiva. Cuando él dice prever, que es escrutar el futuro, escrutarse es separar, es poner allá en ese futuro donde no hay nada, algo, ya está hablando de perspectiva y planificación estratégica a principios del siglo XX, el señor Fayol. Excelente. Dice que es prever, organizar, va a organizar el doble cuerpo, el cuerpo social y el cuerpo material. Y ahí está hablando de logística, está hablando de todos los sistemas de recursos humanos que van a posteriormente alzarse. Prever, organizar, dirigir, y la dirección no es a las cosas solamente, sino que también es sobre la gente, y ahí aparece toda lo que es la dinámica de dirección de personal. Coordinar, prever, organizar, dirigir, coordinar, que es armonizar las actividades de las personas. No se coordina la gente porque la gente es incoordinable. Se coordinan sus actividades administrativas. Es decir, que vayan anilladas, que vayan en serie, que tengan una lógica de acción a la luz de un propósito. Y posteriormente, finalmente, controlar. Es decir, que se verifique que lo que se planificó se esté ejecutando y se esté realizando tal como se planificó. Prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar es la forma como Fayol definió lo que es la administración o función administrativa. Y después dice en su libro taxativamente, cabe no confundirla con la gerencia. Cabe no confundirla con la gerencia. Y allí él define lo que es la gerencia como un elemento, como un concepto, más bien como un macroconcepto completamente diferente a lo que es la administración. Situación esta que ha llevado a miles de confusiones, porque parecería que una es igual a la otra, y no. Después él dice y define la gerencia como la capacidad y como la acción de cumplir las 6 funciones administrativas y cumplir las 6 funciones de la empresa en función de lograr un propósito dentro de la fábrica o dentro de la empresa. Así define la gerencia, como algo mucho más abstracto, como una suerte de energía primordial, como una metaacción que pasa por encima de las 6 funciones esenciales y que tiene que ver con una suerte de gran capacidad gerencial. En este sentido, gerenciar no es administrar, son dos cosas diferentes. Para ello, Henry Fayol trabaja con 14 principios. Estos 14 principios se mueven a manera de grandes políticas o estrategias generales que se tienen que dar permanentemente en todas las empresas y que es una tabla de acción y de conocimiento y que va a proponer ya a principios del siglo XX una suerte de bitácora gerencial del más alto calibre y del más alto nivel que ahora
a medida que han pasado los años, se han abierto cada una y se ha especializado, cada autor ha especializado cada principio, lo ha ampliado, han construido teorías a partir de cada uno de estos principios, pero la base está allí, como el perfume bueno y poderoso que nunca pierde su aroma aunque el perfume se acabe. Estos principios son los siguientes, los voy a mencionar. La división del trabajo. Cuando usted llega a una empresa, a mí me ha pasado como consultor, que llegaba a las empresas, ¿qué hacen aquí? ¿Cuál es el trabajo de cada quien? Y te responden, aquí todos hacemos de todo. Bueno, ya usted sabe que ahí no hay gerencia. Eso es un desastre. Ahí no hay división del trabajo. La división del trabajo supone la especialización y que aumenta la eficiencia y la destreza de los trabajadores. La división del trabajo es cuando tanto los gerentes como los empleados saben qué le toca, cuáles son las actividades que a cada quien le toca desarrollar. Y cada persona tiene que estar haciendo una actividad distinta al otro. Y si no es distinta, ¿verdad? Tiene que saber por qué y en función de cuál volumen de trabajo los trabajadores repiten la actividad. Tiene que ser un volumen de trabajo muy grande para que muchos trabajadores estén haciendo lo mismo. Porque cada persona le corresponde un trabajo asignado. Luego viene el principio de la autoridad y la responsabilidad, que lo determina como el derecho de dar órdenes y el deber de responder por ellas. Y aquí es donde muchos gerentes creo que no se estudian bien la tarea, o muchos políticos que tienen por encargaduría después el gobierno del Estado, porque buscan la autoridad, buscan el poder, pero no quieren hacerse responsables. Y no puede ser así. Si usted tiene el poder de mando, usted tiene la responsabilidad por las órdenes que dio. Si eso salió mal, la culpa no es de su tropa, la culpa no es de su equipo, la culpa es suya. Eso no lo pueden perder de vista. El que tiene autoridad, el que tiene poder, tiene que hacerse responsable y asumir si las cosas salieron bien o salieron mal, si se lograron los objetivos o no se lograron los objetivos. Si se lograron los objetivos, el triunfo es del equipo. Si no se lograron, la responsabilidad es del gerente, la responsabilidad es del jefe, la responsabilidad es del comandante. Ese es el responsable. Entonces, es muy importante este principio de autoridad y responsabilidad, porque además, si estudiamos bien este principio es maravilloso para la vida personal de todo el mundo. Somos responsables de nuestra vida, de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Es decir, que Fayol aquí en este principio de autoridad y responsabilidad da una clase de política y muestra cómo el poder puede conducirte hacia la felicidad o hacia la desgracia. El otro principio es el principio de la disciplina, respeto a las reglas y convenios establecidos en la empresa. Si no hay reglas claras, si no hay una constitución, unas normas establecidas, pues por supuesto no va a haber disciplina. A la gente no se le pide que obre bien o que obre mal porque el gerente quiera. No, las personas tienen que acatar las normas establecidas en la empresa y ya. Eso es lo que significa el principio de disciplina. Por eso, normas claras y mando claro. Con eso habrá un buen comportamiento. El que se salga del cumplimiento y de la disciplina tiene que ser sancionado. Y ya está. No hay amigos ni enemigos. Hay normas y quienes la cumplen y quienes no la cumplen se sancionan o se retiran de la empresa. Tan sencillo como eso. Luego viene la unidad de mando. Ese es otro principio que debe quedar muy claro porque apela a que cada empleado
debe recibir órdenes de un solo jefe. Un empleado no puede tener 5 jefes, porque es cuando un empleado tiene varios jefes, cada quien le da órdenes distintas y pueden entrar en contradicción. En consecuencia, eso estaría violentando el principio de unidad de mando. Cada persona tiene un solo supervisor. Este es un principio que hay que analizarlo bien y explicárselo bien a los empleados, porque muchas veces he escuchado, usted no es mi jefe, sí, pero tu jefe no está y yo soy el jefe de tu jefe. Es decir, que en la cadena de mando, cuando él se ausenta, quedo yo. Entonces, la unidad de mando es una cadena que debe ser respetada. Y si hubiese alguna falta, el inmediato superior debe tomar el mando. Es decir, que en la cadena de mando nunca hay falta, porque se supone que el que está arriba de la jerarquía suple el inferior. Por lo tanto, el empleado nunca se queda sin jefe. El principio número 5 es la unidad de dirección, donde dice un solo jefe y un solo programa para un conjunto de operaciones. Aquí Fayol plantea que esta dirección no es solamente de jefatura, sino de la existencia de un plan. En la medida en que se tiene un plan, un jefe puede cumplir el plan. Así que el jefe no va a dar órdenes en función de su real saber y entender exclusivamente, sino que se dan órdenes en función de un plan común. Por eso la planificación es tan importante, porque la planificación permite una unidad de mando y una unidad de control. El sexto principio es el principio de subordinación, en el cual el interés de cada persona debe estar dentro de las operaciones de las empresas, deben quedar subordinados al interés organizacional. O sea, en ningún caso, dice Fayol, los intereses humanos deben pasar por encima, deben superar a los intereses de la empresa. O sea, cualquier interés particular que afecte los intereses de la empresa está alterando este principio de subordinación. Luego viene el principio 7, que es el principio de remuneración, donde dice que el pago debe ser justo y satisfactorio para empleados y patrones, es decir, que los acuerdos previos de los salarios y de los ajustes automáticos deben quedar muy claros cuando se diseña la relación laboral y contractual para no incumplir con el séptimo mandamiento, por decirlo de alguna manera, de los 14 principios de Fayol. Luego viene el octavo principio, que es la centralización o concentración de la autoridad en la alta jerarquía según el caso. Es decir, que la autoridad está perfectamente diseñada en un conjunto de unidades y que deben ser conocidas y respetadas. Luego viene la jerarquía, que es la cadena escalar, donde se pone a presencia la línea de autoridad que va desde el puesto más elevado en la jerarquía hasta el puesto menos elevado en la jerarquía. Fayol dice que todos son importantes a pesar de que las jerarquías sean distintas de acuerdo a las circunstancias por las que está pasando la empresa. Es decir, que a las 3 de la mañana, si están atracando la empresa, es tan importante el señor que está en supervisión o el personal que está en seguridad como lo es el gerente general. Luego viene el principio de orden, donde dice un lugar para cada cosa, para cada persona y para cada espacio. El desorden no es permitido dentro de las empresas de ninguna manera, ni el físico, ni el mental, ni el jerárquico. En la medida en que prevalece el desorden dentro de una empresa, pues se estaría incumpliendo con este principio de orden de Fayol. Luego viene el principio de equidad, donde debe haber amabilidad y justicia para lograr la lealtad del personal. Este es como diríamos, hoy estaríamos hablando de un principio que apela al lado blando, a las subjetividades, ya que Fayol sabe que estamos trabajando con personas
que la injusticia es uno de los elementos que más destruye la moral de la empresa y la capacidad productiva del trabajador. Cuando, cuando no hay equidad, cuando no hay justicia, cuando algunos tienen más privilegios que otros, pues por supuesto eh, la empresa no va bien y se estaría incumpliendo con estos principios. Luego viene el, el principio número 12, que es la estabilidad del personal, donde hay que evitar la rotación excesiva y un empleado necesita tiempo para aprender. Ya él con este principio está hablando de las 5 secciones en el área de personal, que es el reclutamiento y selección, el entrenamiento, todos esos, todas esas partes que se repiten ahora en el siglo XX como muy estrictamente, particularmente en las empresas del Estado, ya estaban dichos en este principio de estabilidad del personal para que eh, realmente se pudiera hablar de una carrera dentro de las empresas por parte de todos los miembros del personal. Es un principio maravilloso. eh, debe el propio administrador y el propio gerente cuidar esta estabilidad del personal, porque cuando hay una excesiva rotación del personal, pues por supuesto hay un gasto innecesario y se presentan muchísimos problemas porque estar entrenando a cada rato al personal no permite contar con el mayor activo que tiene una empresa, que son sus personas. No quise decir recursos humanos porque Fayol no habla de recursos humanos, habla de personas. No lo moderniza. Fayol, a pesar de estar dentro del espíritu de su tiempo, que es la ciencia y la modernidad, no cosifica al empleado. Y eso le da una lozanía y una universalidad canónica que hasta hoy Fayol puede estar dictando clases de con qué estrategias, con qué principios y con qué elementos se administra y se gerencia cualquier empresa del mundo. Luego viene el principio 13, que es el de la iniciativa, ¿verdad? Donde dice que la iniciativa es la capacidad de visualizar un plan y asegurar su éxito. Es decir, la iniciativa tiene ya que ver con la motivación. Aquí Fayol ya estaba barruntando a Elton Mayo, que trabaja la motivación. Aquí Fayol está diciendo que sabe que hay interioridades humanas. Aquí Fayol está diciendo que no basta con dar órdenes, sino que hay que buscar otros elementos dentro de la psiquis de los trabajadores para que puedan realizar su trabajo grandemente motivados. Es el preludio de lo que va a ser después toda la teoría de Mayo, que va a concentrarse en lo que son las interioridades humanas. Fayol ya aquí las cita, las dice, sabe que existen y está diciendo que uno de los principios para que la empresa, para que la fábrica tenga éxito, es que se considere un buen cuadro de elementos motivacionales para todos los empleados. Y por último, el cuarto principio es el espíritu de cuerpo, que es y que lo define como fomentar la armonía y la unidad entre el personal. Y aquí, en su cuarto principio, Fayol habla del trabajo en equipo. El trabajo en equipo va a ser para Fayol la necesidad de trascender la divisibilidad en la fábrica de lo que los de arriba piensan y que los de abajo hacen.
esa división entre pensar y hacer, no se patenta en Fayol de ninguna manera. Por el contrario, habla de unidad, de una acción que raya en lo espiritual, lo llama espíritu de cuerpo. Imagínense ustedes, nada que ver con Taylor, absolutamente distinto a Taylor. El espíritu de cuerpo es lograr un personal de la empresa, no un personal para la empresa. Es como una suerte de familia organizacional. Es una armonía y una unidad basada en todos los elementos blandos, personales, familiares, espirituales. Por eso es difícil luego que Fayol dé una definición de gerencia a razón de una camisa de fuerza, pasar de A a B, como es el caso de Taylor, del manejo ordinario al manejo científico. No, él hace una definición de gerencia más bien estratégica, abierta, eh, completamente humanizada, canónica, más bien como un credo y no como una suerte de reglas. La diferencia entre Fayol y Taylor es abismal. No se pueden decir que dicen lo mismo de ninguna manera. El cambio lo conciben de manera distinta. Si bien es cierto, Fayol quiere un aumento o persigue un aumento de la productividad de la empresa, pero no se queda allí, persigue mucho más. Persigue buscar una familia, persigue una corporación, persigue desarrollar un gobierno y utiliza la palabra gobierno como símil de la gerencia. Fayol es mucho más político. Sabe que hay elementos humanos que no se pueden reducir en la propuesta que le va a dar la ciencia disponible para ese tiempo y momento, que es la ciencia moderna. Por lo tanto, su proyección no se ha agotado en el siglo XX ni en el siglo XXI. ¿Qué diría Fayol hoy o qué haría Fayol hoy con la inteligencia artificial? ¿Qué haría Fayol hoy con la Big Data? ¿Qué haría Fayol hoy con el trabajo en redes y con el mundo hiperconectado? La pregunta que les dejo en este video es, en las condiciones actuales, con las condiciones actuales de tecnología, ¿sería posible que las propuestas de Fayol no se dieran? No, no lo creo. Fayol sigue aún en Fayol sigue en vigencia, más en vigencia que nunca. Hasta el próximo video.